Jimmy Floyd Hasselbaink. Este nombre puede traerte buenos o malos recuerdos. Un delantero fuerte, potente, veloz y un gran rematador. Su disparo era un auténtico misil tierra-aire que alcanzaba los 180 km/h. Pero su historia va más allá de sus habilidades, ya que a la edad de 20 años se quedó sin equipo. Vagaba por las calles y en menos de 6 temporadas pasó de la ruina a disputar un mundial de fútbol. Parecía que estaba dotado con el don del gol, no importaba dónde jugara ni el nivel del equipo, Jimmy anotaba siempre. Relájate, porque hoy recordaremos a Hasselbaink, uno de los delanteros más infravalorados de la historia. Carlos Aguilera, su terreno para expresarse, la velocidad de Aguilera, delante del Fran de Boer, el centro, Hasselbaink, que controla dentro del área, gol del Atlético de Madrid, cómo no, gol de Jimmy Floyd Hasselbaink. La primera oportunidad, Roberto Simón Marina, y el artillero de lujo Hasselbaink. La primera subida. Gerald Floyd Hasselbaink nació en Paramaribo, Surinam, el 27 de marzo de 1972. Al igual que Rijkaard, Seedorf o Gullit, se mudaría a los Países Bajos, donde llevaría una vida humilde junto a su familia. Al pequeño Hasselbaink se le daba bien el fútbol, y tras pasar por diferentes equipos locales, a la edad de 18 años, daría el salto al fútbol profesional. Fichó por el Storm Telstar, de la segunda división neerlandesa. Allí jugó bien, y tras una temporada, el AZ Alkmaar decidió darle una oportunidad. De esta forma, Hasselbaink llegaba al AZ en verano del 91. Tenía muchas ganas de debutar en la máxima competición nacional, pero todo le saldría mal. Allí permaneció 2 temporadas, pero estas serían un desastre. Se lesionó 3 veces, sus compañeros no le acogieron bien y no logró adaptarse al equipo. En esos 2 años tan solo jugó 4 partidos, y esto hizo que en verano del 93 el AZ decidiera rescindir su contrato. Hasselbaink tan solo tenía 21 años y su carrera parecía haber terminado. No tenía equipo y nadie quiso ficharlo, así que no le quedó más remedio que pasarse 2 años jugando a nivel amateur. En verano del 95 consiguió poder hacer una prueba de nivel con el filial del Campo Maiorense de la Liga Portuguesa. Allí lo vio jugar Manuel Fernández y enseguida decidió ficharlo por el primer equipo. El neerlandés tenía una oportunidad de resucitar en el mundo del fútbol y no le desaprovechó. Esa temporada anotó 12 tantos y fue titular indiscutible. Lamentablemente el equipo descendió a la segunda división, pero Floyd había conseguido su objetivo, llamar la atención. Tras ese gran año, el Boavista portugués decidió hacerse con sus servicios y allí sí que terminaría de romperla. Bajo las órdenes de Mario Reis y junto a Nuno Gómez, se convirtió en la referencia del equipo. Su potencia asustaba y anotó la friolera de 20 goles en 29 partidos. Pero las buenas noticias no terminaron aquí, ya que logró conquistar su primer título, la Copa de Portugal. Debido a su gran registro goleador, varios equipos ingleses se fijaron en él, siendo el Leeds el que lograría ficharlo. Llegaba a la Premier en 1997 y rápidamente se ganaría a los aficionados. Tenían grandes esperanzas puestas en él y Hassel no defraudaría. Con sus movimientos directos, su instinto de caza y su durísimo disparo, se convirtió en el ídolo en Elland Road. En su primera temporada anotó goles de todos los colores y logró meter en la 11ª plaza a los suyos. Debido a su gran progresión y para sorpresa de todos, Guus Hiddink, seleccionador neerlandés, decidió contar con Jimmy para disputar el Mundial de Francia. Y es que Floyd casi no se lo creía. En menos de 6 años pasó de jugar en las calles a disputar un mundial. La competencia era muy alta y no disfrutó de muchos minutos, pero participó en 2 partidos y a nivel grupal hicieron un gran papel, cayendo en semifinales en los penaltis ante la Brasil de Ronaldo. Tras cumplir su sueño, Hasselbaink iniciaba su segunda campaña con el Leeds y lo hacía más motivado que nunca. Logró anotar 18 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la competición, empatado con Michael Owen. Además de eso, logró situar al Leeds en la 5ª plaza.
Tras esos 2 maravillosos años, grandes equipos de toda Europa se rifaban al delantero, pero finalmente fue el Atlético de Madrid que se haría con su servicio. Si os digo la verdad, su paso por España fue muy breve, pero intenso, ya que protagonizó una de las historias más rocambolescas del fútbol. Desde un inicio, demostró que era un jugador letal en los últimos metros. Su objetivo era marcar, y debido a su espíritu de lucha y sacrificio, también se convirtió en ídolo colchonero. Aquella temporada firmó sus mejores registros goleadores. Anotó 24 goles en tan solo 34 partidos, pero pese a eso, el equipo no funcionaba bien. Los malos resultados estuvieron presentes durante todo el año y terminaron descendiendo a segunda división por primera vez en 66 años. Pero lo curioso de todo esto fue que en el penúltimo partido de liga, frente al Oviedo, Hasselbaink anotó el gol del empate en los últimos minutos, pero el destino es muy caprichoso, y poco después sería él quien fallaría el penalti que condenaba a los suyos al infierno de segunda división. Tras esa temporada con sabor agridulce, y pese a decir públicamente que se quería quedar en el Atleti, el club prefirió vender al jugador por 20 millones. De esta forma, el ídolo colchonero dejaba España para fichar por el Chelsea. Ya como estrella mundial y en su primera temporada en Stamford Bridge, logró la Bota de Oro, anotó 23 goles y guió al equipo en la conquista de la Charity Shield. Este era su segundo trofeo como profesional y lo lograba venciendo al Manchester United en la gran final. Pero tras ese primer gran año, su paso por el Chelsea comenzó a tener altibajos, y es que las lesiones fueron un lastre para él. Pese a eso, su juego seguía siendo bueno y anotó la friolera de 87 tantos como jugador blue. Pero en 2004 aparecería una persona que cambiaría las cosas: José Mourinho. El portugués tenía muy claro que no lo quería en el equipo, y esto hizo que el club decidiera venderlo. Jimmy no quería irse, pero no tuvo más remedio que marcharse al Middlesbrough. Pese a comenzar muy desmotivado, cumplió con su papel a la perfección. Con sus goles, logró meter al equipo entre los 7 primeros, y la temporada siguiente los guiaría hasta la final de la UEFA. Lamentablemente en esa gran final cayeron goleados ante el Sevilla, pero Floyd volvería a ganarse el respeto de otra afición. Y es que en Riverside anotó otros 34 tantos, dejando muy buenos recuerdos. Tras 2 temporadas con el Middlesbrough y a la edad de 34 años, decidió cambiar de equipo, pero no de liga, ya que fichó por el Charlton como agente libre. Allí tan solo permaneció una temporada, campaña en la que tan solo anotó 4 goles. Tras ese año probaría suerte con el Cardiff galés, pero tras jugar poco más de 20 partidos, decidió colgar las botas. Físicamente ya no estaba bien y anímicamente llevaba mucho desgaste. Esta ha sido la historia de Hasselbaink, el goleador incansable que parecía estar tocado por una varita mágica. Nos deja una verdadera historia de lucha y superación, y es que muchos estadios jamás le olvidarán.